Buenas tardes, bienvenidos a la última clase de este curso, o mejor dicho, de este módulo que me corresponde sobre la perspectiva estratégica. Lo que les voy a invitar ahora es hacer un ejercicio entre los dos para que tengan un acercamiento a cómo funciona esta metodología que, como les dije, necesariamente tiene que partir de un FODA que nos permita de alguna manera, y voy a regresar un poco a las diapositivas, de alguna manera establecer escenarios de probabilidades, es decir, ver o plantear con base a la data que obtenemos de nuestro FODA y de todo nuestro análisis, tanto puede ser de una empresa, puede ser de un político, puede ser vinculado a la realidad, que nos permita establecer qué es lo que probablemente pueda ocurrir para, según eso, determinar las estrategias o el camino que debemos seguir. Como también les había dicho en una de las clases pasadas, es que los mejores escenarios siempre están entre el optimista y el deseable. Hay el plausible, el tendencial, es decir, el que muestra una tendencia, el pesimista y el temible. Entonces, como les dije, vamos a tratar de hacer esto, que siempre los ejercicios desde la política son un poco más sencillos para poder mostrar justamente este tema de los escenarios. Entonces vamos a tomar el caso de la segunda vuelta electoral de las elecciones de este año, cuando ya estaba la elección entre los finalistas Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa del movimiento ADN. Entonces, vamos a trabajar con los escenarios. Vamos a tratar de trazar al menos dos escenarios para cada uno y ver esto. Ahora, ojo, aquí yo les he puesto que el escenario uno. Recordemos que las cifras estaban bastante cerradas hasta momentos antes de la elección. Cuando digo momentos antes, estamos hablando de algunas horas previas. Recuerdan que decía que la candidata del correísmo, o sea, Luisa González, triunfaba. Y esto nos tenía que llevar automáticamente a ver qué pasaba con la oposición, qué pasaba en el plano económico, en lo político, en lo internacional, en seguridad y en desarrollo. Esto, para saber qué pasaba, fácil, se lo podía ver directamente en los planes de trabajo y también revisando una serie de declaraciones que ha dado ella o el comportamiento que tenía el gobierno de la Revolución Ciudadana, que es a quien ella representaba. Entonces, claro, aquí un triunfo de ella, que era 50% de probabilidad, así como era el 50% de probabilidad del triunfo de Daniel Noboa, había que enseguida ver qué pasaba con todos estos sectores e incluso los sectores sociales, porque eso nos permitiría ver cuál era el escenario del país. Me explico. Antes de la elección, por ejemplo, el riesgo país estaba bastante alto. Es decir, había pasado los 1000 puntos frente a la preocupación de lo que pudiera ocurrir. Si ella ganaba, en este caso, los mercados internacionales tenían que saber cuál iba a ser el comportamiento interno y externo del país. Ahí les pongo el ejemplo que pasaba con la oposición. Es decir, si ADN tenía el bloque más grande, ¿cuál iba a ser la relación con Luisa? No sé si ahí van notando cómo se va generando el escenario. Entonces había que ir viendo cómo se iba a distribuir porque eso también hubiese cambiado la composición de la asamblea. No quién preside, porque les correspondía por ley, pero sí cómo se repartían las comisiones. ¿Qué iba a pasar en lo económico? ¿Qué tipo de medidas para que actores internacionales puedan, por ejemplo, tomar decisiones? Y no digamos los nacionales. No sé si notan que les estoy hablando de los actores, es decir, qué sé yo, los inversores internacionales, los inversores nacionales, que se van fijando en cada uno de estos aspectos, pero también los mismos políticos se fijan en los mismos aspectos y hacen el mismo ejercicio. Todo les digo esto es para que vean lo continuo y lo constante que es esto. No es que se hace un solo escenario por un solo actor, no, son escenarios consecutivos porque este tipo de decisiones afectan a muchos grupos y todos los grupos van a chequearlo. Puedo decir lo mismo con los grupos sociales. Si ganaba Luisa González, había que ver cuál iba a ser su relación en el tema de los movimientos sociales, cuál iba a ser la lógica de desarrollo, cuál iba a ser la lógica de seguridad. Eso, por ejemplo, en seguridad nos llevaba a qué podría pensar países vecinos por el tema que el narcotráfico es un delito transnacional. ¿Qué decían los mismos Estados Unidos que también están vigilando esto? También había que pensar, miren, solamente ese es un caso del triunfo de Luisa. Miren lo que también tendría que haber estado pensando el caso de Daniel Noboa, si es que él perdía. Tenía que primero decir qué va a decir
¿Impugno o no impugno? Si impugno, ¿qué pasa? Pongo en mayor riesgo al país, pongo en entredicho lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se iba del país, reagrupaba su partido. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál iba a ser el futuro de ADN? Entonces, todo esto se va constituyendo en función de la información que ocurre en ese momento, pero que también al mismo tiempo va dándose según la velocidad de los hechos. Entonces, miren cómo yo he ido desarrollando, según actores, una serie de escenarios y partiendo de un hecho concreto. Si ganaba Luisa González, todo lo que hubiese pasado. Pero si hacemos al revés, si ganaba Daniel Noboa, ojo, estamos en el momento mismo de la elección. O sea, ahorita tenemos que hacer el esfuerzo de imaginarnos cómo fue ese minuto. Claro, ahora ya sabemos cómo se desarrolló, pero en ese momento, ¿no? Pues estamos en un momento previo. Entonces, si él ganaba es lo mismo. ¿Qué iba a pasar con la oposición? Es decir, con Revolución Ciudadana. ¿Qué iba a pasar en lo económico, en lo político, en lo internacional, en seguridad y desarrollo? Ustedes ven que son los mismos elementos o las mismas categorías que estoy utilizando para el balance, pero se puede aplicar el mismo principio de quienes nomás podían hacer esta lectura. En el plano internacional, obviamente, ellos iban a estar preocupados de todo esto. ¿Por qué? Porque eso iba a marcar la tendencia de si continuaba el país con un riesgo país altísimo, lo cual no hizo. ¿Qué pasaba con las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Porque también tenemos que recordar, y eso es parte de la información, que Daniel Noboa ya venía aproximadamente un año y un poquito más en el gobierno porque terminó el periodo de Guillermo Lazo. ¿Qué iba a pasar en seguridad? Bueno, recordemos que él ya en enero había hablado de grupos terroristas y de la guerra contra la guerra por conflicto interno armado. Entonces, eso también mandaba un mensaje a los militares, es decir, se va a seguir en la misma línea. Entonces, los militares también empiezan a pensar, bueno, ¿y cómo va a ser nuestra relación? Necesitamos equipo. Entonces, todo el mundo, todo esto empieza a funcionar. De nuevo, son los mismos ejemplos, el mismo caso al revés, cómo pueden actuar una serie de actores y cómo cada uno va viendo lo que le va a implicar una decisión política en su completo accionar. Van generando escenarios. Si quieren ver un escenario completamente negativo, por ejemplo, vamos a suponer que ganaba Luisa González. ¿Cuál era pudiera haber sido uno de los pensamientos en el ámbito de seguridad? ¿Vamos a retroceder en lo del conflicto armado interno? ¿O vamos a equipar más a los militares? ¿O simplemente vamos a tratar de una negociación con ellos? Ojo, estoy diciendo las probabilidades de decisiones políticas que pudieran tomar y cómo éstas impactan, ¿ya? Eso hay que tener claro. Ya después vamos a ver esto cómo se maneja comunicativamente. Déjenme terminar solo esta parte y ya vamos para allá. En este segundo escenario, si Luisa perdía, lo mismo principio y que vimos. ¿Qué debía decir? ¿Impugnaba o no impugnaba? En el caso de ellos impugnaron. Se iba del país, reagrupaba su partido. ¿Qué es lo que iba a hacer? Entonces, como les decía hace un momento, si cada uno se está trazando la probabilidad de lo que ocurra, en términos de comunicación, esto implica que podemos ir preparando una serie de estrategias y mensajes. Algunos serán públicos, otros serán privados, otros servirán para tomas de decisiones, otros servirán para comunicar esas decisiones. Entonces, claro, si ganó Daniel Noboa, como de hecho pasó, ¿cuál tenía que ser el mensaje? La ratificación de todo lo que había tomado decisiones alrededor de la seguridad. Si ganaba Luisa González, ¿qué hubiese dicho? Que era lamentable, que pues, se perdía una oportunidad para el país. Entonces, esta relación de generar escenarios que implican una serie de probabilidades de que algo ocurra, nos permite decir qué podemos decir en cada momento. En el caso de una crisis comunicativa, ese es el momento más grave, más difícil de sobrellevarlo, porque estamos ante unas ante una posibilidad bastante negativa, en donde prácticamente tendremos que trabajar como si estuviera, como lo que es una crisis de comunicación, y las crisis lo único que se pueden hacerla es tratar en un mínimo de contenerlas. Y ahí vamos estructurando el mensaje. Voy a decir esto, voy a decirlo a través de estos medios de comunicación o a través de estas redes sociales. Si es que me va bien, en cambio, si logro imponer mi idea, bueno, la vamos a mantener constantemente esto, vamos a hacer estas campañas informativas y eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles para ir cerrando un poco esta idea y este ejercicio? Es que aunque tengamos, por ejemplo, volvamos a la foto anterior,
que vamos a analizar el escenario para ellos dos. Uno, sí, analizo el escenario para ellos dos. Dos, me sirve también para analizar una serie de multifactores de lo que puede ocurrir eh, en varios campos y a varios grupos, lo cual me permite una toma de decisiones mejor informada para presentar resultados comunicativos, que es lo que nos compete en el campo, mucho más efectivos o con mensajes mucho más claros para las audiencias específicas que necesitamos enviar el mensaje. Esto de las audiencias es supremamente importante porque ya, como ustedes saben, depende en qué plataforma uno esté parado, uno recibe la información y cómo la recibe. Si yo estoy en TikTok, no voy a recibir un documento. Lo que voy a recibir es un video con una persona que me dice algo, físicamente hay algo. Si es que estoy yo en Facebook, pues voy a querer leer un poquito más, o alguna fotito, pero es la lógica. Si voy a la televisión, pues quiero una noticia más corta. Todo eso voy definiendo porque cuando se traza un escenario, uno no solo mide qué es lo que puede pasar, qué es lo que voy a decir, quiénes son los afectados, quién gana, quién pierde, sino también cómo voy a decir las cosas. El cómo constituye un elemento fundamental en esto que es la comunicación. Bueno, espero que todo este curso les haya servido, la información sea de su utilidad. Eh, digo una cosa más, hacer escenarios, la única manera de aprender a hacerlos es haciendo. Uno a veces no ve todas las perspectivas, pero con el tiempo uno aprende a mirar. Lo importante es siempre pensar en función del dato, lo que el dato dice, porque uno puede imaginarse que lo peor puede ocurrir, sí, la imaginación en eso es gratis, pero también hay que ver el dato a dónde me lleva. Normalmente nos lleva el dato, cuando se trabaja muy bien los FODAS, nos lleva a lo que es lo más probable que ocurra y eso nos permite tomar muchas cartas en el asunto. Les deseo suerte con sus resto de actividades en este curso masivo y les agradezco de antemano su participación. Que tengan una buena tarde.